Bendiciones, un saludo, como siempre, muy cordial, un abrazo a la distancia y muy contento y agradecido de una semana más poder comunicarnos con todo el que quiera y pueda ver este pequeño, reflexión de la palabra, cualquier cosa que podamos hacer. Estamos contentos y felices y en el día de hoy me toca estar solito aquí, ya que nos fue prácticamente imposible que mi esposa nos acompañara, pero bueno, estamos aquí como siempre, felices de poder allegarnos hasta donde usted se encuentre, mañana, tarde, noche, y donde quiera que esté, un saludo, un abrazo con los mejores deseos de parte de Dios para usted, su familia, su ministerio, y dejarle saber, recordarle, porque yo sé que usted lo sabe, que Dios le ama mucho, que es usted hermoso, valioso, wow, estimado, honorable, como decía el domingo en esa palabra, y feliz de poder allegarnos a ustedes. Espero que usted se encuentre feliz también y que recuerde que en medio de las tormentas que pueda usted estar pasando, Dios le ama, y si Dios está con usted, todo va a ir bien. Los médicos dicen una cosa, la gente dice otra cosa, pero la última palabra siempre en todas las cosas las tiene el Señor. Ni a usted ni a mí nos corresponde ponerle borrón y cuenta nueva a ningún asunto de la vida. Es Dios el que pasa la hoja, es Dios el que cambia el capítulo, es Dios el que escribe la historia de nuestra vida, del ministerio, de todas las cosas. Por lo tanto, a Él damos la gloria y siempre dejamos que sea Él el que determine el inicio y el final de todas las cosas. En el día de hoy, los anuncios, como siempre, lo más importante es que el domingo que viene estaremos celebrando el Día de las Madres. Creo que es lo más cercano al amor de Dios si tuviéramos que describirlo. Creo que el amor de una madre es lo más aproximado. Es difícil encontrar una madre que desecha o desprecia a sus hijos. Puede que haya alguno, pero en el varón todavía se encuentra con más frecuencia eso, pero no una madre. Dios las bendiga, les deseamos un día hermoso, feliz. Se merecen ustedes no solamente el ramo de flores, ni la caja de bombones, se merecen que sean honradas y que sean reconocidas por la inmensa labor que hacen de cuidar a nosotros los hijos. Les habla uno que ya no tiene padre ni madre, hace ya rato que partieron con el Señor. Espero encontrármelos un día por allí y disfrutar juntos en la presencia del Señor. Pero aunque no tengamos ya una madre viva en este mundo, honramos siempre la memoria de ella, como quiera que sea. La palabra de Dios nos da ese mandamiento: honra a padre y madre. Y le da promesa, el primer mandamiento con promesa es que te vaya bien en los días de tu vida y seas de largos días también. Así que alabamos al Señor por las mamás y esperamos que pase usted no solamente un día, sino el resto de los días que Dios la tenga en este mundo, que usted lo pase contenta, feliz, amada por Dios principalmente, y muchas gracias, muy agradecidos a Dios por la labor y por el trabajo que hacen. El otro anuncio es que a finales de mes vamos a tener una vigilia, junto con el Departamento de Evangelismo, vamos a tener una vigilia en la iglesia y después se saldrá a la calle pues a predicar el Evangelio, a repartir tratados, a hablarle a la gente, a ir donde la gente está y poder comunicarles el tremendo, maravilloso amor de Dios a la vida de todos ellos. Ojalá la gente pudiera entender esto y supiera que aunque no lo buscan, aunque no lo desean, o sea que hay un Dios que les ama. Bueno, lo demás son lo de todas las semanas.
el lunes el instituto, el martes los jóvenes, miércoles pues hacemos esto y hay gales, los jueves intercesión, los viernes servicio, los sábados también oración en la mañana, el domingo 2 servicios, lo de siempre. Y bueno, estamos ya en el modo, como diríamos, de congreso. Estamos ya tratando de confirmar cosas para tener el congreso el 19 al 25 de junio. Dios mediante estará con nosotros el apologeta, el doctor César Vidal, estará con nosotros sábado y domingo 24 y 25 en la iglesia, donde estaremos celebrando el 36 aniversario desde que fundamos la iglesia por la gracia de Dios en la sala de una casita aquí en Jayalío. 36 años no son nada, comparados por supuesto con lo que es la eternidad, pero 36 años tiene historias para contar y felices porque a Dios la gloria en todo. Él es el que ha sostenido, el que ha dado el progreso, el que ha estado ahí, porque al fin y al cabo la obra es de Dios, no es nuestra. Y Dios es fiel, y cuando Dios llama, de hecho, estaba mirando, la provisión es una señal de que estamos en el lugar correcto, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Cuando Dios te manda algo, al profeta Elías le dijo allí, vete allí, yo he dado órdenes a los cuervos allí, yo le he dado órdenes a la viuda, hay un allí en todos nosotros. Estamos entonces felices de ver la fidelidad y la provisión de Dios en todos estos años. Dios no ha faltado, Dios no ha fallado. Se pasan por pruebas, tormentas, desiertos, valles, se pasa por todo eso, pero ahí está el Señor también, haciendo su trabajo, tapándole la boca al enemigo y llevándonos, como dice la palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Ese es nuestro Dios. Estamos felices. Mira, quiero hablar algo acerca de algunas señales de una iglesia efectiva. Para eso voy a utilizar la primera epístola a los tesalonicenses. El capítulo 1, los versículos del 5 al 10, donde se nos da, no solamente el 5, vamos a meterle el 3 y el 4 también, porque la verdad es que la palabra de Dios no tiene desperdicio ninguno. Y vamos a ver 5 principios que encontramos en esta iglesia y que la hicieron efectiva de acuerdo a lo que estamos leyendo. La epístola a los tesalonicenses es una epístola sencilla, es una epístola humilde. Cuando la comparamos con Romanos, con Efesios, Colosenses, cuando se habla de tesalonicenses, se habla de una epístola sencilla, humilde, pero altamente efectiva. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, voy a leer el capítulo 1, versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ya con eso, pues nos vamos para casa, porque habla de 3 principios. Habla del trabajo, del amor, de la fe y la constancia en la esperanza del Señor. Pero luego dice también, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos en todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En esa porción vamos a encontrar 5 cosas que hacen de una iglesia sencilla, pero que expresa que han llenado todo el Evangelio, que han dado a conocer la palabra de Dios por toda la región, no solamente en Macedonia y Acaya, sino por todos los lugares alrededor. Cuando miramos, si yo le pregunto a usted un líder a nivel internacional de Argentina, por ejemplo, usted puede recordar a Claudio Freyson, a Carlos Anaconda, pudiéramos quizás mencionar a algunas personas. Sin embargo, cuando hablamos del Evangelio, el crecimiento del Evangelio en Argentina, es muy poco, es un porcentaje muy escaso. Cuando comparamos esto con Chile, muéstrame un líder a nivel internacional chileno. La verdad que no recuerdo ninguno, no digo que no los haya, pero no lo recuerdo. Sin embargo, cuando miramos el crecimiento del Evangelio en Chile, encontramos que tiene un porcentaje 10 veces, casi 10 veces mayor de lo que hay en Argentina. ¿A qué se debe? Al trabajo cotidiano, sencillo, de la iglesia, del creyente, que predica el Evangelio. Es común ver en Chile los puntos de predicación, como ellos le llaman. Guitarra, laúd, palmas, panderetas, y en las esquinas se predica a Jesucristo. Eso es sumamente común, no solamente en Santiago, sino en otros puntos del país. Se predica el Evangelio. Y eso ha hecho que el porcentaje a nivel nacional sobrepase, básicamente, si la mente no me falla, el 30%. El Evangelio se predica en Chile cotidiana y diariamente, no solamente en las 4 paredes de los templos, sino en las calles sobre todo. Bien, déjame comentar algunos de esos principios, que considero que son características de una iglesia efectiva. Número 1, es una iglesia que constantemente predica el Evangelio. Es una iglesia que sale a la calle, una iglesia que va por las esquinas, por las plazas, radio, televisión, pero que se predica constantemente el Evangelio. La evangelización, que es un asunto tan importante en la vida de la iglesia, tengo que decir que no es tan común en la vida de la iglesia. La generalidad es las 4 paredes del templo. Allí se predica, pero la gente está dispuesta a colaborar cuando hablamos de puertas para adentro, pero cuando hablamos de puertas para afuera, prisiones, en las cárceles, en los hospitales, en las esquinas, no todo el mundo tiene la misma disposición. Pero una iglesia efectiva es una iglesia que constantemente predica el Evangelio. La evangelización no es un programa, no es un ministerio más de la iglesia. La evangelización es el deber de todos los creyentes, no solamente de algunos, sino de todo el mundo predicando a Cristo, todo el mundo compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, toda la iglesia. Esto no es un grupito, esto no es para los que tengan ciertos dones, esto es para todo el mundo, nos guste o no nos guste. Yo recuerdo en esa época preciosa las calles, las cárceles, los hospitales. Esa fue mi formación. Y he visto a Dios obrar, he predicado en esquinas, en calles, en cualquier lugar donde se me ha permitido tomar un poco de corriente eléctrica y hablar de Jesús, de visitar a los presos, de ir a los hospitales cuarto por cuarto, hablándole a la gente acerca del Señor. Una bendición, honestamente.
y lo echo de menos. Ahora estoy metido en otros rollos. Pero una iglesia efectiva se caracteriza, número uno, porque predica constantemente el Evangelio. Número dos, es una iglesia que camina consistentemente en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que a Dios no solamente hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios. Y ahí es donde tenemos a veces mucho problema. ¿Cree usted en Dios? Sí, claro, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero ¿le cree usted a Dios que Él puede actuar a su favor en esta situación en la que usted se encuentra? Ahí ya esto es harina de otro costal. No todo el mundo tiene esa convicción. Una de las cosas que nosotros, y he estado hablando últimamente, porque esto ha estado en mi corazón de una forma muy fuerte, pensando en el futuro, pensando en las dificultades que han de venir a la tierra entera, pensando en el ataque contra la iglesia evangélica que el enemigo está preparando para darle, como digo yo, la estocada final. Está perdiendo tiempo, por supuesto, pero en las cosas que vienen necesitamos tener una fe firme. La fe son convicciones, la base segura, certezas de las cosas que no vemos, pero que debemos de estar totalmente persuadidos y convencidos de ella. No podemos, decía el otro día, la duda es pecado. La duda deshonra a Dios cuando Dios dice una palabra y suelta una promesa y yo cuestiono que eso sea verdad. Estoy deshonrando a Dios, básicamente. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que todo aquel que a Él se allegue crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que creerle a Dios. Si Dios dice ajo, pues ajo. Y si dice cebolla, pues cebollas. Y si dice que diga lo que le dé la gana. Lo que Él dice es verdad. Lo que Él dice es cierto. Lo que Él dice tiene que cumplirse. Eso es ley, su palabra es ley. Esto no es un veremos a ver qué pasa. No es un in and out, en contra y a favor. No. Eso es seguro. Esa es la base segura en la cual nosotros nos apoyamos y podemos vivir. Así que el segundo principio de esta iglesia es que caminaba consistentemente en fe. Le creían a Dios en todas las cosas. Número 3. Vamos a hablar del principio número 3. La hospitalidad y la consideración hacia los hermanos. A la gente hay que tratarla bien. No podemos estar señalando con el dedo. Tenemos que tratar bien, ser hospitalarios y tratar bien consistentemente a los hermanos. Usted me dirá, pastores, que hay hermanitos que... Sí, yo sé, hay hermanitos que ya no son hermanitos, son primos lejanos o algo así, ¿no? Pero hay que tratar bien a todo el mundo. Hay que ser hospitalario, hay que ser consistente en la manera, porque eso es un mandamiento bíblico, señores, y produce una iglesia saludable. En la iglesia donde hay rencillas, resentimientos, envidias, celos, contiendas, es una iglesia enferma. Y allí no puede, y leímos aquí que ellos no recibieron la palabra solamente en palabras, sino el poder del Espíritu Santo, y que además de eso, recibieron la palabra en medio de aflicción, en medio de pobreza, pero la recibieron con gozo. No estaban pendientes de su situación económica, se alegraron enormemente de ver que la palabra de Dios llegó a ellos como agua fresca en medio del desierto. Si no amamos a los hermanos, ¿cómo decimos que amamos a Dios? Y creo que esto está muy claro en la Escritura. Y ahí, en medio de las relaciones, es donde encontramos la fuente de muchas discusiones. Agendas privadas, agendas ocultas, doble sentido en las cosas,
el conseguir cosas, pero en una forma solapada. Hay un montón de cosas que se producen en las relaciones cuando no sabemos manejarlas. A veces sucede que alguien piensa que se merece algo y en vez de dárselo a él, se lo dan a otro. Por alguna razón. ¿Para qué? Se armó la guerra. Hay amenazas de división, hay injusticia, se clama a Dios por justicia, porque se piensa sin base bíblica y sin conocimiento de decisiones que se toman. Mira, cuando Dios llama a una persona, usted no tiene que preocuparse. Por favor, por amor de Dios, no se preocupe para nada en absoluto. Si Dios te llama, Dios te lo va a dejar saber. Y Dios abrirá paso, abrirá camino para que el llamado que Él te ha hecho se cristalice y se lleve a cabo. Nadie, absolutamente nadie, puede impedir que el llamado de Dios se cumpla y se lleve a cabo. De ahí que están de más las envidias, los celos, las contiendas. ¿Por qué no me llamaron a mí? ¿Por qué no me hicieron a mí? No pierda su tiempo. David fue ungido para ser rey sobre Israel y no llegaba. Al contrario, Saúl lo buscaba para matarlo. Le tiró lanzas y salió detrás de él con un ejército. Si lo agarra, se lo lleva. Liderazgo inseguro. Y David respetó la unción que estaba sobre Saúl y cuando tuvo la ocasión no lo mató. Le dejó saber y le dijo: rey, mira, Dios te ha colocado en mis manos, podía haberte matado, pero quiero que sepas que yo respeto la unción que Dios ha puesto sobre ti y te libré la vida, y que sepas que yo no te he hecho nada malo, no me persigas. O sea, tranquilo, que yo no tengo ningún problema, yo no te voy a quitar el puesto a ti. Ese te lo dio Dios, que sea Dios el que te lo quite. Y efectivamente, cuando llegó el tiempo, Dios fue el que se lo quitó. Y el llamado que había sobre David se llevó a cabo, se cristalizó. Por eso, a los hermanos tenemos que aprender a tratarlos bien, definitivamente. En esta iglesia, por lo tanto, encontramos que hay salud espiritual. Hay amor, hay hospitalidad, hay un buen trato entre los hermanos, la gente se anima, estos se movilizan. Y luego encontramos otra cosa. En esta iglesia hubo cambio de vida. Cuando una persona se convierte, tiene que haber un cambio que te lleva o te indica a la madurez, un cambio que se expresa de manera que, llegamos al Señor todos, esto con muchos problemas, y Dios va tomando en sus manos lo que el enemigo ha hecho mientras estábamos en las manos del enemigo, y comienza a haber un cambio en la vida. Comienza a haber una manifestación de amor, de esperanza, la obra de vuestro amor, la constancia en la esperanza, la consistencia en vuestra fe. Hay un cambio de vida cuando una persona se convierte. Y es un cambio bueno, es un cambio que va para bien. Es un cambio donde Dios toma e inicia un proceso en la vida de todos y cada uno de nosotros. No vaya a pensar que Dios nos deja tal como llegamos al Señor, para nada en absoluto. Dios nos ama tal como estamos, y no importa la condición que tenemos cuando llegamos a Dios. Llegamos a Dios cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Todos llegamos con todos los arrastres y las consecuencias que durante toda nuestra vida, sea mucha o sea poca, los efectos que el pecado ha hecho en nosotros son distorsiones del carácter, de la personalidad, una formación aberrante que a Dios no le gusta. Entonces Dios nos toma y, como dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios comienza un proceso. Empieza a quitar lo malo que traímos y empieza a sustituirlo por lo bueno que Él trae. En la medida en que vamos obedeciendo la palabra,
en la medida en que vamos dándole a Él la oportunidad de trabajar en nosotros, en la medida en que nos lleva a una dependencia y vamos entendiendo de que lo que Él nos dice es lo mejor para nuestra vida, que no hay sustitutos, que no hay muchas opciones, hay solamente dos opciones: obedeces a Dios o le desobedeces. Mejor vamos a obedecerle, porque la obediencia es la que nos lleva al cambio, es la que nos lleva entonces a experimentar un crecimiento espiritual, cosa que si no lo hacemos, pues Dios no se agrada de eso, y perpetuamos, por así decir, una especie de niñez espiritual en nuestra vida. Y Dios no quiere eso. Dice que Él quiere reproducir en nosotros la imagen de Jesucristo. En lo personal, quiero decirle que me falta, como dice el apóstol Pablo, no lo he alcanzado ya, pero tampoco puedo decir que soy el mismo que llegué al Evangelio cuando me convertí. Mi vida ha cambiado, y ha cambiado para bien. ¿He alcanzado la meta? Nah, todavía no. Pero hago una cosa, vamos para adelante. Vamos a proyectarnos hacia adelante para poder entonces ir alcanzando progresivamente la meta de parecernos a Jesús lo más posible. Creo que eso es maravilloso. Yo no creo que yo llegue a parecerme a Él mucho, porque es que la verdad como Él no hay otro. Lo voy a dejar eso ahí, porque dice Juan, no sabremos lo que vamos a hacer después. Sabemos que ahora somos hijos de Dios, pero no sabremos qué seremos después, porque le veremos tal como Él nos ve a nosotros. Le conoceremos ya no por espejo, sino en la realidad, y yo creo que eso tiene que producir un cambio extraordinario en la vida de la persona. Así que seguimos con nuestra reflexión, y el cambio del estilo de vida sigue a una esperanza en el regreso del Señor. ¡Qué bueno! Yo me acuerdo de un mensaje que prediqué hace mucho tiempo que le llamé esperanza contra la desesperanza, porque puede que llegue un momento donde se pierda la esperanza. Hay un refrán popular que dice, lo último que se pierde es la esperanza. El libro de Eclesiastés dice que vale más perro vivo que león muerto, y mientras hay vida, hay esperanza. Es una realidad. Mientras tengamos la posibilidad de cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas, la esperanza tiene que mantenerse. Una de las cosas que ayuda mucho al creyente cuando estamos atravesando dificultades, porque desafortunadamente cuando estamos bien bajo la bendición de Dios, nadie se acuerda de esas cosas, pero cuando estamos bajo presiones, cuando la tribulación, la aflicción viene a nuestra vida, ahí es donde hacemos un alto y empezamos a reflexionar en las cosas, y el cristiano inteligente, que todos los cristianos somos inteligentes, empezamos a apoyarnos en las promesas de Dios y empezamos a reclamar a Dios que la esperanza que tenemos gloriosa, una esperanza bendita, una esperanza viva, una esperanza buena, todos los adjetivos calificativos son maravillosos. Y esa esperanza está en Cristo. La esperanza tiene la facultad de sacarte del presente y llevarte a un futuro glorioso, a un futuro mejor. Por ejemplo, yo tengo problemas, pero estoy esperando a Cristo venga, y cuando Cristo venga, los problemas se van, definitivamente, todos y cada uno de ellos. Entonces yo puedo estar en un presente atravesando una situación difícil, pero la esperanza me saca de esa situación y me traslada a un futuro garantizado por Dios, que es seguro, que ha de ocurrir, que va a venir, que lo estamos esperando, y me quita un poquito todo el desaliento que el presente pueda traer y me lleva a una esperanza cuyo diccionario se traduce como la feliz espera del bien. Estamos esperando lo mejor. Lo mejor siempre está por venir en la vida del cristiano.
No pierdan nunca la esperanza. El médico te ha dicho, pues que diga lo que quiera. El casero te ha dicho, el jefe te ha dicho, la gente que diga lo que quiera, pero como dije antes, la última palabra no la tiene el médico, ni el jefe, ni el casero, ni la abuela. La última palabra la tiene Dios. Y por lo tanto esperamos en Él. Dice que los jóvenes caminan y se caen, se cansan, corren, se fatigan, pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas como el águila, porque Dios es el que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. De manera que entonces, cuando esas cosas suceden, y como gente sensorial, almática que somos, a veces los sentimientos se nos quieren caer al piso, pues levántelos y dígale, oye, ánimo, ten ánimo, esfuérzate, sé valiente, soporta, aguanta, persiste, consiste, permanece, y todas las aplicaciones que esa hermosa palabra tiene en la vida del cristiano, podemos entonces soportar. Y esta iglesia, en medio de su tribulación, en medio de su aflicción, recibieron la palabra con gozo y no se quedaron ahí, predicaron el evangelio a tutti per tutti. No pierdan la esperanza. Predica constantemente el evangelio. Wow, esto camina consistentemente en fe. Ama a tu hermano si amas a Dios y trátalo bien. La santidad es lo que la Biblia llama cuando se habla de cambio. De cambio en la persona y un cambio hermoso y bueno y efectivo. Y ahí tenemos algunas características y espera que venga el Señor, que es el que va a arreglar todas las cosas. A veces nos preocupamos por la política, que subió la gasolina, que subieron los huevos, subieron la carne en todas partes. Bueno, pues no hay problema ninguno. Si no podemos comer huevo de gallina, comemos de avestruz, que son más gordos, o de codorniz, que son más chiquitas. Y si no, pues comemos otra cosa. Pero que vamos a comer, vamos a comer. Ánimo, ánimo. Seamos efectivos. Hemos sido llamados a ser fructíferos. Se me fue el tiempo ya, Dios mío. Mi hija, que es la que controla todo esto, me va a ahorcar. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y que estas características se cumplan también en la vida de todos nosotros, para que seamos fructíferos y efectivos en nuestra vida cristiana. Mientras tanto, que Dios bendiga tu vida, tu ministerio, tu familia, tu trabajo, tu entrada y tu salida, y donde quiera que vayas, la bendición de Dios te persiga y te alcance, y todo para la gloria del Señor. Hasta pronto.